corporativa, de empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, lo primero que corresponde es hablar de un análisis macro a nivel global. Como pueden ver en el gráfico, esta semana ha sido una de subidas a nivel en general, a nivel global, en todas las bolsas principales, tanto de Estados Unidos como de Europa. Pero aquí Katy me va a explicar con mayor detalle lo ocurrido esta semana. Así que, hola Katy, por favor, coméntanos lo que ha ocurrido en estos días. ¿Qué tal, Daniel? Hola. Hola con todos. Vamos a empezar eh, con el primer punto sobre mercado global y viendo los índices, ¿no? Bien. Sin más preámbulo, comenzamos. Como podemos apreciar en el gráfico, esta semana se obtuvo ganancias en las bolsas globales y peruanas, motivados principalmente por el optimismo de los inversionistas sobre la reapertura económica y el alivio de las medidas de contención en muchos países en el mundo. Esto pese a los datos macroeconómicos que están saliendo. La variación semanal del índice del Standard & Poor's tuvo un avance de 3.5%, el índice referente del mercado europeo y chino subieron un poco más de 1%, y esta semana se tuvo un avance sorprendente de la bolsa local en 6.71%. Sin embargo, en lo que va del año, aún se acumulan pérdidas para todas las bolsas, como se aprecia las cifras en el cuadro. La bolsa local es una de las más afectadas con caídas de 24.76%. Durante la semana, los mercados también estuvieron atentos a un posible conflicto entre Estados Unidos y China sobre el origen del COVID, donde Donald Trump amenazaba con establecer nuevos aranceles a China de encontrarse culpable. Sin embargo, antes de finalizar la semana se obtuvieron señales de menores fricciones entre estos países y luego de que Beijing indicara que ambas partes acordaron disminuir las tensiones para implementar el acuerdo comercial de la fase 1. Además, el Departamento del Tesoro anunció una emisión de bonos por 3 billones en el segundo trimestre. Además, informó que se subastaría bonos a 20 años y un aumento del tamaño de estas subastas. Todo ello para financiar el plan de reactivación de la economía. Mientras que en la zona euro siguen los avances de reapertura entre los países que están retomando sus negocios a medida que la propagación del coronavirus desacelera, tales como España, Alemania, Italia, Portugal, entre otros países. Por ejemplo, en Italia ya se encuentran en la segunda fase del plan de reapertura, donde se reinició las actividades del sector construcción, manufactura, comercio mayorista y textil. Eh, en España se implementó el inicio de la fase 0 de su plan de reapertura, que durará por alrededor de una semana, comenzando por actividades del sector comercio minorista y servicios profesionales. Además, se anunció la extensión del estado de emergencia hasta el 24 de mayo. En Francia, se informó que no se pondrá en aislamiento a los ciudadanos que provengan de la Unión Europea y Reino Unido a su país. Además, no se continuó con el proyecto de extensión del confinamiento hasta el 24 de julio que se tenía previsto. Por otro lado, en Alemania, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que el programa de compras de bonos a largo plazo de la BCE había violado parcialmente la constitución del país. Esto no aplica para el programa que ya se viene dando sobre la compra de activos de 750.000 millones de euros, es conocido como PPP. Este hecho generó preocupación sobre las limitaciones que pueda tener el BCE tras indicar que estaban en la capacidad de hacer todo lo que sea necesario frente a la crisis por la pandemia. Además, se dejó sin efecto el protocolo único para la salida a una nueva normalidad debido a que se otorgó a los estados tomar decisiones independientes sobre flexibilizar las medidas de confinamiento. Además, la Unión Europea prevé una contracción del PBI de la zona euro en 7.7% y 6.3% para el 2020 y 2021, respectivamente, y también se espera una recuperación en forma de V. Siguiente lámina, por favor. Bien, sobre los indicadores, durante la semana el mercado respondió a estos. Bueno, voy a comentar algunos que destacaron más. En Estados Unidos se registraron las peticiones iniciales de desempleo por cerca de 3.2 millones, a lo que se suman ya 33 millones de personas desempleadas.
Las nóminas no agrícolas también registraron 20.5 millones de despidos del sector privado no agrícola, cifra no vista desde el 2002. En la zona euro, el PMI manufacturero pasó de 44.5 en marzo a 33.4 en abril, peor a lo esperado, y la peor cifra también registrada desde 1997. Para el caso de China, se registró un repunte en el PMI de servicios en 44.4 puntos tras la gradual reapertura de los negocios y fábricas. Bien, finalmente, para Perú, tras la reunión del BCR, se acordó mantener su política monetaria expansiva. Esto se explicará más adelante a detalle. Bueno, esto sería todo por mi parte. En general, las bolsas esta semana tuvieron una reacción positiva y vamos a estar atentos a lo que podría suceder en la siguiente semana. Gracias, gracias con todos. Gracias, Daniel. Ok, perfecto, gracias, Katy. Y muy completo el análisis. De hecho, lo que está pesando en este momento a nivel global es el tema de la reapertura a nivel económica de las principales economías del mundo, ¿no? Entonces, la siguiente parte de nuestro análisis corresponde a una parte ya de las principales commodities. En la semana destacamos básicamente los metales de base como el cobre y el zinc. Aquí José Carlos nos va a explicar con más detalle de todas maneras lo que ha ocurrido en estos días. Así que hola José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido. Hola Daniel, gracias. Buenos días con todos. Esta semana se ha observado una recuperación en los precios de los metales básicos o industriales, lo que ha favorecido a las cotizaciones de las empresas mineras en el Perú. Principalmente el zinc, que ha subido 4.7% respecto al cierre de la semana anterior, y el cobre en 3.3%. Por el lado internacional, como ya mencionó Katy, los mercados se han visto favorecidos por las primeras reaperturas de negocios en países como de Europa y Estados Unidos. Asimismo, la pausa en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ha favorecido los metales. El miércoles, China ha fijado el punto medio del yuan a un nivel neutral. Hay que recordar que Estados Unidos acusaba a China de manipular su moneda, o sea, de depreciarla para que hacer que sus exportaciones sean más competitivas, más baratas. Pero esta medida de fijar un tipo de cambio a un nivel estable ha sido vista como un gesto de paz por parte de China. Y el viernes, como también mencionó Katy, los representantes de comercio de China y Estados Unidos tuvieron una conversación telefónica donde han acordado cumplir sus acuerdos para la fase 1, lo que ha sido visto de manera positiva por los mercados. Por el lado de la oferta, Pablo de la Flor, que es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ha anunciado que la gran minería en el Perú comenzaría a operar al 80% de su nivel de producción durante la fase 1 del reinicio de actividades. Hay que resaltar que en estos momentos China ya ha comenzado a sentir el choque de la paralización de la producción minera en el Perú, lo que ha favorecido los precios de los metales. Por el lado de la demanda, los indicadores de comercio exterior de China del mes de abril han tenido buenos resultados. Las importaciones de cobre en bruto de China han aumentado cerca de 14% y de concentrados en 22.5%. Y aquí agregamos también el dato de la balanza comercial, donde el crecimiento de las exportaciones sopesó la caída de las importaciones totales. Sin embargo, los indicadores de producción y actividad económica aún reflejan una cierta debilidad en la demanda. Este miércoles, como hemos visto, salió el PMI de servicios de Caixin, que salió en 44.4, que está por debajo de 50, lo que significa que aún está en territorio de contracción. Y hay que recordar que la semana pasada también hubo discrepancia en los índices de actividad manufacturera, que son el PMI oficial y de Caixin. Y también salió el índice de pedidos de exportación, que cayó de 46.4 a 33.5. ¿Cómo se leen estos indicadores? Primero, que el choque de la paralización de la actividad en China ya se está disipando. Y segundo, que ahora entra a tallar el choque de la demanda mundial, que es la recuperación, que será gradual según muestran estos indicadores. Eso sería todo por commodities, Daniel. Gracias por su atención. Ok, perfecto, gracias José Carlos. Entonces sí, como vemos, esta ha sido una semana bastante positiva para los metales base, lo cual definitivamente ha ayudado al rendimiento durante la semana de algunas empresas, sobre todo mineras polimetálicas de nuestro mercado, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente parte corresponde a un análisis ya a nivel local, en la cual Américo nos va a ayudar con un análisis de las noticias más relevantes que han ocurrido durante esta semana, ¿no? Así que hola Américo, por favor, coméntanos qué ha ocurrido en estos días a nivel local. Gracias Daniel, buenos días con todos. Muy bien, hoy día voy a tener un inicio un poco extraño. Voy a empezar de abajo hacia arriba y específicamente vamos a empezar con los gráficos
para poder entrar un poco más en orden a lo que ha acontecido durante la semana. La evolución del COVID superó los 60.000 casos, y en el gráfico derecho, el gráfico de todas las semanas, podemos ver que el número de casos versus el número de pruebas que se han estado realizando. De alguna manera, durante la semana, el número de pruebas ha estado por encima de 20.000 en promedio, y el número de casos ha estado por encima de 3.000 en promedio. Entonces, esto nos da una idea de que ya se ha estado relativamente estabilizando el número de casos y el número de pruebas, con lo cual, respecto a la semana previa, por ejemplo, teníamos un RO, que es la tasa de crecimiento que he estado comentando previamente, estaba en 1.3 el anterior sábado. El día de hoy ya se alcanzó 1.2. Ayer justamente el presidente también había mencionado que ya estábamos llegando a 1. Y bueno, esta medida básicamente, como ya lo he explicado, nos indica el momento adecuado para reiniciar las actividades dentro de la economía o para un posible levantamiento de la cuarentena, ¿no? Muy bien, una vez tocado este tema, vamos a pasar a lo que mencionó el presidente hace 2 días, me parece, que básicamente es que el estado de emergencia se va a ampliar hasta el 24 de mayo. Bueno, esto va a tener repercusiones naturalmente sobre la actividad económica, ¿no? Pero, sin embargo, resulta necesario por los espacios que tienen los centros de salud y la alta informalidad que existe y la propensión de las mismas personas al salir a las calles, ¿no? Así que de alguna manera es necesaria esta medida. De hecho, incluso se podría hablar de una extensión adicional, aunque es muy poco probable, dadas las presiones económicas que existen ahora mismo, ¿no? Por otro lado, el FMI ayer indicó que se respaldará un posible pedido de Perú por una línea de crédito de 11.000 millones. Básicamente, esta línea de crédito consiste en préstamos del FMI hacia países que cuentan con sólidas cuentas fiscales, sólidas cuentas macroeconómicas, y estos préstamos son específicamente, digamos, para mitigar crisis, ¿no? Pueden ser guerras, pueden ser, no sé, enfermedades, etcétera. Y en este caso, la línea de crédito está por 11.000 millones y ante una eventual solicitud por parte del MEF se estaría realizando. Por otro lado, el BCR ha anunciado la compra de dólares hasta por 3 meses hacia las AFPs, asimismo operaciones de repo, ¿no? Lo que pasa es que la ley que genera un retiro de 25% de los fondos en las AFPs, primero, tiene una presión sobre los activos ante una venta rápida en un escenario adverso en el mercado. Esto generaría básicamente que sus precios caigan mucho. Y para que no caigan mucho, lo que ha hecho el BCR es generar operaciones repo a través del bonos de tesoro. Es decir, las entidades de las AFPs lo que van a hacer es dar sus bonos, y lo que va a hacer el BCR es inyectarles liquidez para que puedan cubrir la demanda de los solicitantes del 25%, ¿no? Por otro lado, esta eventual venta de acciones lo que hace es, o bonos, o básicamente activos líquidos que se encontrarían en el exterior, incluirían la entrada de dólares, de alrededor de 8.000 millones de dólares, ¿no? En alrededor de 2 meses. Y esto generaría presiones a la baja del dólar. Como generaría presiones a la baja del dólar, lo que generaría es mayores pérdidas, primero por venta de activos baratos, segundo por venta de dólares baratos, ¿no? Entonces perderías 2 veces en caso retires tus AFPs. Y para esto el BCR también anunció la medida de compra de dólares hasta por 3 meses, ¿no? De ser necesario, el BCR estaría saliendo a comprar dólares directamente en este caso. David, ¿podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor? Daniel, perdón. Ya, gracias. En este caso, la balanza comercial que salió esta semana se registró un déficit de 252 millones de dólares, explicado básicamente por un descenso brusco de alrededor de 40% de las exportaciones. Más que nada, en líneas generales, fueron las tradicionales y no tradicionales, ¿no? Y en lo que es las importaciones cayeron menos y fueron básicamente caídas de insumos, maquinarias y bienes de consumo. Por el lado derecho, uno de los indicadores que también ha tenido presión a la baja es la inflación. En este caso, en abril registró 1.72%. Es una de las señales que tiene, digamos, esta fuerte caída en la demanda que está
que se está produciendo, ¿no? Y por otro lado, la inflación no subyacente se ha mantenido relativamente un poco arriba, presionado básicamente por el precio de los alimentos. Por otro lado, podemos continuar con el índice de las expectativas de la economía. Es otro indicador importante que toma en cuenta el BCR para sus decisiones de política monetaria. Han alcanzado mínimos en este caso. Si podemos ver ahí el gráfico, en el caso de la expectativa de la economía a 3 meses, alcanzó 9.1, el previo en marzo era 22, y en el caso de la expectativa de la economía a 12 meses alcanzó 30 y el previo estaba en 40, 42 me parece. Ahora mismo, en la parte derecha, se ha visto un recorte en la tasa de, se mantuvo la tasa de referencia en 0.25%, sin embargo, se han anunciado medidas adicionales eventualmente. Una de las medidas, por ejemplo, que se ha tomado después de, o que se ha oficializado en todo caso, después de la nota informativa del BCR que se realiza los jueves, fue el tema de las AFPs, ¿no? Por otro lado, durante el periodo de la crisis previo, ha estado tomando medidas a través de repos de monedas y mencionó el BCR también que va a continuar con las mismas operaciones. Para terminar, el BCR en el programa Reactiva ha estado manteniendo las ventas, sin embargo, el apetito de los bancos por estos activos ha ido disminuyendo. Eso sería todo, Daniel, gracias. Ok, perfecto, gracias, Américo. Entonces, la siguiente parte de nuestro análisis ya corresponde a un análisis de noticias corporativas, en la cual, bueno, les puedo ir comentando que durante la semana en realidad lo más relevante ha sido la presentación de resultados trimestrales de algunas de las principales compañías de nuestro mercado, lo cual, por cierto, hemos ido compartiendo algunos resúmenes por nuestra página de Facebook, para que lo puedan revisar con detalle, con calma. Pero acá les puedo ir comentando que entre los principales hechos destacan, bueno, el lado de Graña, por ejemplo, anunció que el 4 de mayo, que ganó un contrato con Goldfields, La Cima, una minera, por un contrato de ingeniería y construcción por poco más de $70 millones. ¿No? Entonces es una noticia positiva para la compañía, que generalmente es una empresa que tiene mucho prestigio justamente a nivel de proyectos de mineros, ¿no? Ingeniería y construcción. Luego, lo siguiente que acá ya resaltamos son ya los resultados trimestrales de distintas compañías. Luego vamos a comentar con mayor detalle el caso de Ferricor. Así que les puedo ir comentando que por el lado de Refinería La Pampilla, bueno, como se esperaba, hubo una caída en ventas bastante pronunciada, afectada también por la caída en el precio del crudo, pero el precio del crudo lo que le pegó más fue en la parte del costo de ventas por un deterioro de inventarios, de estimación de inventarios, lo cual ha generado que finalmente haya reportado una pérdida neta mayor a 100 millones de soles. En el caso de CIER Perú, por el contrario, presentó un beneficio neto mayor en comparación al del mismo periodo del 2019, aumentó en casi un 13% su beneficio neto. No obstante, nuevamente aquí esto está influenciado por un efecto contable, que es por la diferencia de cambio, ¿no? En el caso de CIER Perú, tiene una posición activa en dólares, lo cual significa que tiene más activos que pasivos en dólares. Por lo tanto, una subida en el dólar, en el tipo de cambio, le termina beneficiando, ¿no? Y es lo que ha ocurrido en este primer trimestre del año. Y finalmente, acá también está un resumen de los principales resultados de algunas compañías. Ferricor, lo voy a comentar con mayor detalle un poquito más adelante. En el caso de Engie, presentó también una caída a nivel de ventas, a nivel de beneficio neto, perdón. Y también Minsur, en ese caso corresponde a resultados a nivel individual, todavía no son los consolidados, pero que nuevamente, como se espera en realidad en la mayoría de mineras, porque hay un efecto que les ha perjudicado, no solo a nivel de precio de los metales, sino también a nivel de producción, ¿no? Porque acá ya está incluyendo unos 15 días de cuarentena en las cuales no han operado a niveles regulares, ¿no? Lo cual obviamente ha afectado sus niveles de producción. Entonces, como es de esperar, las compañías mineras en realidad este trimestre van a ir reportando resultados negativos, no obstante los del segundo trimestre van a ser aún peores, ¿no? Sobre todo porque ya hay una paralización de básicamente la mitad del trimestre. Entonces luego revisamos el top 5 durante la semana. Como ven, en realidad ha sido una semana positiva, como comentó Katy hace unos minutos.
Nuestro índice general en este mes de mayo va rindiendo un poco más del 4%, aunque en el año es cierto que acumula todavía una pérdida de 25%, ¿no? En esta semana, como pueden ver, las compañías con mayor rendimiento han sido básicamente compañías cíclicas, lo cual les muestra de que el sentimiento del mercado está cambiando. Esto, me acuerdo que lo comentamos la semana pasada, parece que nuestra bolsa ya se está contagiando de las subidas en los mercados a nivel global, y como pueden ver, todas las que han subido más han sido compañías cíclicas, ¿no? Tanto ahí hay mineras, compañías relacionadas con construcción, básicamente, y minería, como Ferrecor y Graña Montero, y bueno, y una industrial, agroindustrial, como sería Casa Grande. Y en el caso de las mineras, como vimos, se han visto beneficiadas tanto por la subida de los metales base y también de la plata, que es su producto importante, sobre todo para Volcan. Ferricor lo voy a comentar más, se va a comentar un poquito más adelante, en el caso especial de esta compañía. Y por el lado de las caídas, destaca Trevaldi, que también, me acuerdo, lo comentamos la semana pasada, que hay que tener mucho cuidado con esta compañía, porque, como comentamos, no genera beneficio, tiene una posición en deuda bastante considerable, incluso se podría decir que ha quedado en default, porque ha tenido que renegociar su cumplimiento de covenants con sus acreedores financieros. Entonces, esta compañía hay que tenerle bastante cuidado, ¿no? Porque si se mantienen los precios bajos, va a ser muy complicado que pueda terminar cumpliendo con sus obligaciones financieras. Entonces, lo que continúa es comentarles lo ocurrido con Ferricor durante la semana. Se presentó la compañía, realizó un call para analistas, y ante ello Pablo nos va a comentar lo más relevante que presentaron durante esta conferencia para analistas. Así que hola Pablo, por favor, coméntanos lo ocurrido con Ferricor. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. En este apartado vamos a revisar un poco la subida que tuvo Ferreycorp. Esta semana tuvo un 18% de subida, lo cual podría mostrar que el mercado está comenzando a tener mejores perspectivas sobre la empresa. Primero, destacar que esta semana se presentaron los resultados del primer trimestre. No voy a extenderme en esto, puesto que, como ya se comentó, Invalor ya tiene una publicación al respecto. Solo mencionar algunas cuestiones, ¿no? La empresa tuvo una caída interanual del 39.5% en la utilidad operativa y una pérdida en la utilidad neta de 21.000 millones. Esto estuvo motivado por un menor nivel de ventas, el aumento de los gastos y principalmente por una pérdida bastante considerable en el tipo de cambio, aunque esto último es más que todo una pérdida a nivel contable, puesto que no representa una salida de caja. Pueden ver los datos en la tabla. Ahora, con respecto a los resultados, que a simple vista podrían parecer bastante malos, aunque en mi opinión creo que no son tanto, la acción de la compañía tuvo un buen desempeño esta semana, motivado principalmente por las expectativas en cuanto al reinicio de las actividades de la empresa y en general al sector del que forma parte. Y en estas expectativas tuvo que ver bastante la información difundida en el Conference Call, del cual voy a comentar algunos puntos relevantes. El primer punto por destacar es que si bien la compañía no tiene aún una fecha exacta para el reinicio de sus actividades, esperan que esto se realice en este mes, puesto que sus actividades y la de gran parte de sus consumidores se encuentran dentro de la fase 1 del plan de reapertura. Recordemos que Ferreycorp tiene una exposición tanto al sector minería como al sector construcción, sectores que serán claves en el proceso de reactivación económica. Actualmente la empresa presenta una actividad comercial mínima del 20% y esperan retomar sus actividades normales recién a inicios del cuarto trimestre. Otro punto que se mencionó también es que la compañía espera no tener que tomar más deuda, puesto que confían en que los ingresos generados entre mayo y junio puedan cubrir sus costos y sus gastos operativos. Recordemos aquí que la deuda del primer trimestre tuvo un aumento interanual del 23%. Ahora, casi en línea con esto, también esperan cumplir con los covenants, tener el EBITDA en los niveles requeridos en las próximas semanas del inicio de sus actividades, aunque en caso de no tenerlos, confían en que las instituciones financieras serán razonables y podrán negociar en el caso de incumplimiento. Y ya para ir cerrando con este apartado, Ferreycorp es de las compañías que posee uno de los mayores potenciales de revalorización en la bolsa local, contando que su cotización ha caído un 44% en lo que va del año, lo pueden ver en la gráfica. Y además tiene una participación en sectores clave, como son la minería y la construcción, los cuales tienen bastante potencial en el largo plazo. Y esto sin mencionar también los buenos márgenes operativos que posee la compañía. Así que queda estar bastante atentos a la empresa. Y ya para finalizar, les recomendamos que esta empresa forma parte de nuestro portafolio recomendado de inversión, con un peso del 10%.
Así que si desean más información sobre el portafolio y lo que lo conforman, pueden visitar la página de Invalor. Muchas gracias. Esto sería todo por mi parte. Ok, perfecto. Gracias, Pablo. Sí, como comentó Pablo, de hecho, Ferrecor forma parte de nuestro portafolio recomendado, que como ya varios deben haberlo revisado, está en nuestra página de Facebook. Por si alguno no lo ha visto todavía, ahí pueden buscarlo en nuestra página de Facebook, donde pueden ver las 5 compañías que forman parte de nuestro portafolio recomendado, ¿no? Y Ferrecor es una de ellas. En realidad es la de mayor potencial, pero como comenta Pablo, tiene ciertos riesgos potenciales a corto plazo. Por ello no es la que tiene el mayor peso dentro del portafolio. Entonces, la siguiente compañía que yo voy a comentar es el caso de Credit Corp, que en realidad Credit Corp sí es la primera posición de nuestro portafolio recomendado, con un peso de 35%. Y esta compañía también reportó resultados esta semana. Como se puede ver, en realidad, a simple vista son resultados negativos, pero la utilidad neta cayó en un 81% de forma interanual. Es una caída bastante pronunciada. No obstante, el precio de la acción no respondió con caídas, ¿no? Porque obviamente, como les hemos comentado en webinars anteriores, el mercado en sí ya interioriza que los resultados del primer trimestre y el segundo van a ser malos, porque vemos que la economía está paralizada. Y en el caso de empresas financieras, obviamente va por el lado de provisiones. Ahora acá me gustaría comentar una pequeña parte de lo que se comentó en el call y también algo característico de esta empresa y por lo cual nos gusta bastante. Y es que, bueno, en primer lugar, la caída en el beneficio neto se debe básicamente a un aumento bastante pronunciado en el nivel de provisiones, ante el incremento en la probabilidad de default o incumplimiento de ciertos segmentos de clientes, donde destaca básicamente la parte PYME y la parte de créditos a personas, de consumo, tarjetas de crédito. No obstante, acá hay que tener algo muy en cuenta, que es que esta compañía, Credit Corp, de forma muy prudente, aplica la normativa internacional IFRS 9 en lugar de la regulación estándar local. Bajo la regulación local, por ejemplo, no se modifica la clasificación de riesgo de un cliente ante un crédito reprogramado y se reconoce el deterioro de un crédito solo cuando se incurren pérdidas. No obstante, lo que hace Credit Corp es hacer una provisión estimando la probabilidad de que cierto segmento de clientes caiga en default, ¿no? Y para hacer esta estimación, ellos manejan sus propios modelos, obviamente. Lo que comentaron en el call, por ejemplo, es de que para justamente estos modelos, ellos estaban, en primer lugar, estimando una caída en el PBI nacional de 5.3%. Entonces, bajo ese sustento y otros inputs más que ya están más relacionados con el propio análisis de sus clientes y la probabilidad de que ellos caigan en default, y lo positivo que puede, y cómo lo contrarresta el plan de Reactiva Perú. Todo esto termina sacando como resultado este aumento en provisiones, ¿no? En provisiones anticipadas. No es que los créditos ya hayan caído en default, sino que es una provisión anticipada. En realidad los ratios de mora de Credit Corp incluso son mejores que el año anterior, porque todavía no se ve ese efecto, ¿no? de que haya caído en un incumplimiento. Por lo tanto, recuerden, es una provisión anticipada, porque la compañía es muy prudente en este apartado, ¿no? Entonces, ante ello, es que resaltamos que nos gusta bastante esta compañía. También algunos me preguntaban algunas veces por Intercorp. Como les he comentado, el tema con Intercorp es que básicamente la tercera parte de su cartera está incluida en tarjetas de crédito, en créditos de consumo, tarjetas, por ejemplo. Entonces hay que ver qué tanto, si es que ello les va a pegar más la probabilidad de incumplimiento. Intercorp reporta sus resultados esta próxima semana, el martes, si mal no recuerdo. Entonces ahí vamos a también estar al tanto de esos resultados para compararlos con los de Credit Corp. Y final, ya para ir terminando, presentamos nuestro calendario de la próxima semana, nuevamente para que lo tengan en consideración. A nivel de Perú, ojo con el jueves, que se presenta el PBI interanual, aunque es del mes de marzo, ¿no? No se captura del todo el efecto de la largada cuarentena, pero sí, de hecho, ya podemos ir viendo un cierto adelanto del posible impacto en nuestra economía local. Entonces, con ello, acá simplemente para resaltar nuestro calendario de actividades de mayo, esto fue compartido con ustedes desde la página de Facebook.
donde ahí tiene nuestro itinerario de tanto nuestras actividades que son presentadas de forma gratuita, y también nuestro módulo 3 de valoración de empresas, que es el 23 de mayo, ¿no? Para que lo tengan en consideración. Bien, entonces, para ir a la parte de preguntas, a ver, operaciones de bolsa nos consulta qué peso tiene Volcan en nuestro portafolio. No, Volcan no está en nuestro portafolio recomendado. La única minera que está en nuestro portafolio es Cerro Verde, con un 20%. Volcan no está en el portafolio porque vemos con bastante riesgo a la compañía. Lo he comentado anteriormente, es una compañía que está bastante endeudada. Va por ese lado. Además, bueno, obviamente, como la mayoría de mineras no está operando, y además, como sus operaciones son subterráneas, es probable de que demore más en el tema de la reactivación de operaciones regulares en comparación con una operación a tajo abierto, que sería como la de Cerro Verde. Entonces, por ese lado es que preferimos Cerro Verde, que además es una compañía con muy poca deuda, con mucha caja, unos 500 millones en caja. Entonces, preferimos ser más prudentes por ese lado. Luego nos pregunta Paul si las acciones de empresas de cobre van a tener tendencia alcista con otros commodities. Bueno, obviamente va a depender de la tendencia del cobre en general. A nosotros nos gusta el cobre a largo plazo, por básicamente la mayor demanda que va a venir por muchos lados, sobre todo por el lado de las energías renovables, por el lado de los autos eléctricos y otras actividades que, por ejemplo, está ahí el caso de India, que probablemente tenga que estar invirtiendo mucho más en infraestructura, si quiere ser una de las principales potencias a nivel mundial. Quizás India está ahorita entrando a la etapa en la que China estaba en los años 2000. Entonces, para crecer necesitas mucho cobre, ¿no? Pero el cobre está en toda infraestructura. Entonces, por ello nos gusta bastante a largo plazo y por ello preferimos estar expuestos mediante Cerro Verde, que es una empresa bastante prudente en su gestión de capital, ¿no? Bueno, Dani nos pregunta, Buenaventura, no está en el portafolio, la que está es Cerro Verde. Paul nos pregunta por Alibaba. Bueno, en realidad empresas americanas no cubrimos en este momento, solo empresas locales y algunas de Sudamérica, ¿no? Algunas empresas que tengan ADRs sudamericanas listados en Estados Unidos, pero en realidad empresas americanas en sí no estamos compartiendo análisis por el momento. Luego nos pregunta Jorge por Alicor. Bueno, de consumo sí nos gusta en retail, en lugar de Alicor, porque en retail, bueno, está en segmentos que están operando de forma regular, como supermercados y farmacias. Además, tiene un potencial de crecimiento muy elevado, sobre todo por el lado de centros comerciales, ¿no? Creemos que los centros comerciales están entre las prioridades para reactivarse, y además creemos que en realidad, como gran parte del entretenimiento en general va a estar todavía cerrado, quiero decir, discotecas, cines, bares, lo más probable es que sigan cerrados. Lo único que va a quedar probablemente para, de cierta forma, una etapa de distracción van a ser los centros comerciales, ¿no? Y por ello creemos que este segmento se va a reactivar de forma relativamente rápida, entre comillas, y ello va a terminar beneficiando a la compañía, ¿no? Que cobra alquileres a los que tienen ahí las tiendas en estos centros comerciales, en Real Plaza. Por eso nos gusta bastante en retail. Y ya para ir finalizando, nos están preguntando el precio del zinc, empresas que producen esos metales. Jorge nos pregunta por empresas, las peruanas que producen esos metales. Sí, bueno, resaltamos el caso de Cerro Verde, ¿no? Como les comenté anteriormente, porque tiene una gestión de capital mucho más prudente, poca deuda, es un productor de bajo coste. La compañía está operando al menos a una tercera parte de su capacidad nominal, como comentamos el webinar pasado, y ante la reactivación que ya se ha dado en el sector, esperamos que ya retome su producción a nivel normal en los próximos días, ¿no? Y ya para finalizar nos pregunta a qué noticias deberíamos estar atentos durante la semana. Bueno, los resultados trimestrales básicamente. Bueno, en primer lugar, cómo se desenvuelva el tema de la reactivación económica en nuestro país, que esto no se paralice y se respeten los protocolos. Y luego de que los resultados trimestrales, ¿no? Como ya les he comentado, esta semana continúan los resultados trimestrales y nosotros vamos a estar al tanto de ello y compartiendo con ustedes un resumen de las principales compañías que vayan reportando sus estados financieros, ¿no?
Y finalmente, en operaciones de bolsa nos consulta si es un momento para comprar acciones en Estados Unidos y Perú. Bueno, nosotros creemos de que sí hay todavía oportunidades con bastante potencial, muy baratas, lo cual, bueno, se ha compartido en su momento en nuestro seminario bursátil, pero sí creemos de que todavía hay muy buenas oportunidades y que siempre y cuando, obviamente, no se presente una segunda ola de contagios, no se tenga que volver a paralizar la economía, tanto a nivel local y la global, deberíamos retomar actividades normales y con ello aumentar el sentimiento optimista sobre la economía en general, y lo cual va a ir impulsando las bolsas tanto a nivel internacional como en nuestra bolsa de Lima, ¿no? Bueno, entonces, ya para ir, ya para ir finalizando, solamente recordarles que el próximo sábado tenemos un masterclass de evaluación de empresas, que va a ser gratuito. A los que están en nuestra lista de envío les vamos a enviar la invitación. Y luego que el 23 de mayo empieza nuestro módulo de valoración de empresas, ¿no? Y también les comentamos que el 6 de junio tenemos un consultorio bursátil que también va a ser compartido la invitación por correo para aquellos que están en nuestra lista de envío, ¿no? Para que puedan participar del mismo. Este sí va a tener un costo, va a ser bastante reducido en realidad, y en el cual sí vamos a entrar más a detalle en análisis de empresas y en análisis a nivel macro, tanto a nivel global y local. Entonces, con ello voy cerrando el webinar. Nuevamente les agradecemos su participación. Esperamos que la información haya sido de ayuda para todos ustedes. Y lo único que les solicitamos es su apoyo compartiendo el vídeo que va a ser subido a YouTube y compartido con ustedes para que lo puedan revisar. Así que muchas gracias. Nuevamente espero que se encuentren bien, igual que toda su familia. Y nos vemos el próximo sábado, como de costumbre, para otro webinar. Muchas gracias. Hasta luego.